Hola, hola, bienvenido a Vive al Máximo. Este es un espacio a donde vamos a crecer, aprender y encontrar propósito en la vida cotidiana. Conmigo tengo a Nicolás Salinas, que es un amigo, diría yo, pero también es mi mentor y estoy muy encantada de tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, claro. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Mira, vamos a seguir hablando sobre el tema que habíamos hablado en el previo episodio, que es qué es vivir al máximo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta para ti es, cuando perdemos la motivación, ¿cómo la recuperamos? ¿Qué herramientas te han funcionado a ti? Bueno, yo creo que para poder uno recuperarse, para poder encontrar, am, pues, propósito a ese vivir al máximo, para continuar sería mejor viviendo al máximo, porque es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de simplemente vivir. Yo Mm. creo que hay que vivir al máximo. Me gusta esa frase. Pero fácilmente las cosas de la vida nos pueden am, obstaculizar ese hermoso propósito, ese gran propósito que tenemos, Ujú. ¿sí? Entonces, para recuperarlo, yo creo que lo primero es, que identifiquemos qué fue lo que frenó en mi vida, qué es lo que Claro, está sirviendo de obstáculo, claro, ¿sí? Uno no puede recuperarse porque sí, de cualquier situación, sobre todo cuando nosotros, entendemos que esto tiene que ver con nuestro interior. El exacto. vivir al máximo no tiene que ver con lo que hay a nuestro alrededor, Claro, claro. en aquellas cosas que son materiales. Si las cosas materiales ayudan, obviamente, son importantes. Creo que eh, todos necesitamos recursos a nuestro alrededor para tener esa motivación para vivir, ¿sí? Claro. Pero esto tiene que ver con nuestra vida interior, lo que hay en nuestra alma, nuestro sentir, ¿sí? Sí. Y si nosotros no identificamos el obstáculo por el cual se perdió mi motivación, por el cual se frustraron mis sueños, por el cual las personas a veces caen hasta en épocas de depresión, de ansiedad, de cosas que hoy en día son muy comunes, sobre todo en los que menos debían ser, lo que es la gente joven. La gente joven está pasando en este momento por crisis muy grandes, ¿sí? Pero esas crisis grandes son sencillas de superar cuando tengo alguien que me guía a ver cuál fue el obstáculo, en dónde tropecé, qué es lo que está impidiendo que yo continúe con esa ilusión de vida, con ese anhelo para vivir y me guíe cómo salir, porque, a ver, de esto no se puede, yo no creo que uno pueda salir solo. Hay cosas pequeñas en las cuales uno puede salir, ¿sí? Claro. Pero hay cosas muy fuertes que necesitamos apoyarnos en alguien. Em, Nosotros hemos hablado de este tema antes, que hoy en día creo que se ve mucho en las redes sociales, ¿sí? Mucha comparación, por ejemplo, en los niños, en los jóvenes, que se comparan mucho con una vida perfecta o lo que a lo mejor las redes sociales muestran que es una vivir al máximo, ¿cierto? Y creo que eso puede crear mucha ansiedad en la juventud y no solamente en la juventud, pero yo creo que en toda persona, ¿cierto? Que se comparan mucho el uno con el otro. Ellos tienen esto, yo no lo tengo. eh, y creo que eso también, lo que hablábamos antes, lleva mucho a las personas a deprimirse, ¿cierto? Hasta hay gente que ha pensado en suicidarse, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que es Es muy triste eso, claro. Es muy claro, triste que la gente pierda su deseo de vivir y más triste que sea gente joven, claro, porque ni siquiera han podido descubrir su propio potencial. Sí, exactamente. bueno, esto tiene antecedentes que la verdad, seguramente, ojalá tengamos el tiempo, Dios permita que tengamos el tiempo para verlo, porque esto tiene que ver mucho con la crianza, Ujú. ¿sí? Una de las cosas que son fundamentales, son, digamos, indispensables en el futuro de los seres humanos, es nuestros primeros años de vida, nuestro comienzo, Exacto. ¿sí? Y
a veces anhelamos, todos anhelamos ser como alguien, tener un ideal. Nosotros deseamos siempre seguir un patrón. Los seres humanos aprendemos por imagen, por ejemplo, Claro, ¿sí? Por el ejemplo de otros. sí, Y entonces esto empieza desde muy niños, sí. ¿sí? Cuando no se tiene ese ejemplo a seguir o cuando nosotros O el consideramos amor que, propio también diría yo, ¿no? claro, claro. Ahora, pero todo esto se aprende y es muy importante, sobre todo en la gente joven, es mirar los primeros años de vida, Ujú, porque si los primeros años de vida yo no tuve un mentor, lo mejor serían mis padres, ¿sí? ujú. Pero no son indispensables, son muy importantes, importantísimos. Pero hoy en día consideramos el tipo de familia que hoy tenemos en el mundo, es familias que son disfuncionales, se les llaman hoy en día, Claro. que a veces son papás solos, mamás solas o viceversa, o simplemente los chicos crecen con alguna, con un familiar, con alguna otra persona. Entonces, si no tuvimos un ejemplo el cual seguir, Ujú, esto puede causar más adelante conflictos muy fuertes, eh, choques muy fuertes, ¿sí? claro. Que me hacen perder de vista la ilusión de vivir. Entonces, seguiría yo a la segunda pregunta de esa pregunta, ¿qué herramientas te han funcionado o qué herramientas le recomendarías tú a una persona que ha perdido la motivación a vivir al máximo? Sí, muy importante entender que debe aprender debe haber ayuda. Sí, vuelvo y lo repito, lo dije ahora, sí, ¿Qué y yo clase de ayuda? tengo que ser insistente en eso. Mire, los seres humanos no solamente somos lo que se ve por fuera, sí, nosotros somos también por dentro hay otro ser que mm, está vivo, ¿sí? Nosotros, yo he aprendido que los seres tenemos 3 áreas en nuestra vida, ¿sí? Que básicamente se dividen en 2 una parte, que es física y Ujú. la otra que es etérea, que es espiritual, Ajá. ¿sí? Y yo necesito guía en ambas partes, ¿sí? Tanto en lo físico como en lo espiritual. Y que esa persona o esa ayuda que yo estoy recibiendo, eh, conozca perfectamente para guiarme, que sepa cómo guiarme. Ujú. Y hay personas que aprenden a vivir. Una persona que aprende a vivir puede enseñar a otra a aprender a vivir, Claro, ¿sí? claro. Y bueno, cuando la gente no tiene esto a su lado es cuando toma opciones que nunca debió tomar, como acabar con su vida, tristemente, prematuramente, sin Ujú. antes ni siquiera vivir, ¿sí? Exacto. Pero todo esto es precisamente, hoy se dice que se vive una pandemia de suicidios entre la gente joven, una pandemia terrible de suicidios, ¿sí? Porque los muchachos, por cualquier cosa, ya no quieren vivir. Bueno, Nico, hemos hablado en otras ocasiones sobre cómo la gente hoy en día pierde como que esa esencia, ese anhelo de vivir al máximo, que a lo mejor no necesariamente saben cómo, ¿cierto? Y es porque están muy influenciados sobre las redes sociales, ¿cierto? Que se comparan mucho con lo que ven en las redes sociales, a lo mejor lo que la gente tiene o lo que la gente muestra, entre comillas, tener, pero que no necesariamente no tienen, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cómo se recupera, cómo podemos recuperar esa motivación cuando la hemos perdido. Eh, ¿qué dirías tú? Sí. Bueno, claro, hay una frase que dice, de un poema que llama Desiderata, que dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Wow, Eh, wow, wow, wow. Voy a tener que la, acordarme de eso. la verdad es que eh, el hecho de uno compararse con los demás es algo muy natural. Ujú, Como te decía al comienzo, todos necesitamos aprender por el ejemplo de alguien, seguir. Por eso es precisamente el éxito de aquellos que están en las redes sociales, que son músicos, que tienen grandes talentos y que son seguidos por millones de personas, ujú. porque todos los seres humanos queremos de alguna manera seguir el ejemplo de esa persona exitosa, Claro, porque quiero ser en el fondo algo así. claro. Am, pero el hecho de que yo no pueda ser como alguien y eso me frustre hasta tal punto de dejarme deseo de vivir, Ujú.
vuelvo y te repito, ahí es cuando necesitamos intervenir, ¿sí? Es cuando eso muestra que esta personita, que este ser humano, este joven, estamos hablando de los jóvenes en este momento pierden el rumbo muy fácilmente Sí, de su vida es verdad. y dejan de tener el deseo de vivir, de seguir adelante, de seguir con sus sueños por cosas tan insignificantes como un like en las redes sociales, ¿sí? Exacto, De algún amigo. A veces ni siquiera es lo mucho, es simplemente a algún amigo que le dijo, estás mal, claro. le dijo algo inapropiado para él. Y entonces, ahora, cómo cambiar eso? Sería la pregunta. Perdón, Y esto no es sencillo, yo creo que la gente busca la aprobación de las demás personas, ¿no ¿sí? crees? Y la necesitamos. Necesitamos, todos la necesitamos de manera natural, porque somos seres sociables. Ujú. Y para yo vivir en sociedad tengo que entender que soy agradable al que está conmigo, que soy agradable a él, ¿sí? Y cuando yo aprendo, o cuando por instinto natural hago eso, también sé que debo comportarme agradable a los demás. Hay un proverbio que dice, el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Pero Y amigo hay más unido que un hermano. bueno, sí, pero tampoco somos monedita de oro, como dicen, para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante uno saber quién es y de quién es, ¿cierto? Para Sí. no dejarte definir de los likes que te dan, por ejemplo, en las redes sociales, que si tú haces un post y solamente 5 personas te dan un like, que eso no debería de definir eh, tu Tu sueño. claro, Sí, exacto, es verdad, es ajá, verdad. A eso es que, estoy tratando de referirme. ujú, Mira, y vuelvo otra vez, yo creo que eso está en los primeros años de vida. ¿Quién me guió en esos primeros pasos ujú, para, valorarme, para yo entender que no dependo tanto de lo que dicen los demás, sino que yo descubro quién soy, ujú. saber quién soy? Ah, realmente descubrir quién soy y de manera real, porque a veces la gente, fíjate que uno escucha en mucho en esto de que pasan por las redes sociales, frases como, dite a ti mismo, yo soy importante, yo soy, Sí, sí, y que eso me hace importante. claro, Pero fíjate que eso es solo una pequeña parte, no es lo que yo me digo y claro, termino creyéndomelo, pero ¿qué tal si no soy importante? sí, Sí, yo recuerdo, yo tuve un discípulo Juan se llama él, y él tenía características físicas no muy atractivas. ajá, Y ser consciente de eso es muy importante. ¿Y quién es el que me puede hacer consciente de eso? Aquella persona con que yo crecí, ujú, que me diga la verdad. Pero si mis padres, bueno, no hay un hijo feo para un papá, obvio. pero un papá tiene que ser honesto. Si su hijo es el patito feo, no le diga que él es bonito, porque le está mintiendo. Pero Ay, yo pero a lo te digo, mejor para es mí, bonito tú para el eres padre. maravilloso. Mire, este discípulo que yo te digo que se llama Juan, él me dijo algo muy importante. Su mamá desde pequeño le dijo, mijo, venga, usted para mí es hermoso y bello, pero yo quiero que sepas que tú no eres tan bonito. Mírate a la cara, mírate al espejo, ve esa nariz tan grande que tienes, ¿sí? No. Tienes una nariz muy grande, mijo. Y yo te lo estoy diciendo para que el día de mañana no te sientas mal cuando te digan narigón, Ujú, ¿sí? Y eso es verdad, eso es verdad. En eso uno tiene que ser equilibrado, pero cuando uno no tuvo eso ujú. y siempre le dijeron, eres lindo, te vas a encontrar a alguien que te dice feo y te vas a sentir mal. Esa es una de las cosas. Sí, empiezo a meterme en un mundo irreal. Ahora, claro, no hay que exagerar en esto, obviamente, pero es muy importante, como te dije al comienzo, descubrir en dónde se originó esta situación para identificar qué fue lo que pasó en mi niñez y Claro, que yo tenga un concepto claro, no un concepto exagerado de quién soy, ujú, ¿sí? sí, Porque eso tampoco me ayuda. claro, Está bien, ah, que nos amemos a nosotros mismos, ujú, pero que no terminemos amándonos tanto que pase como aquella historia de Narciso. No sé, todos hemos escuchado la historia del narcisismo. El narcisismo tiene una historia en el pueblo griego, no sé, ¿sí? cuéntamela, Ese o es parte, cuéntanoslas. es parte de la mitología griega, ¿sí? De ser narcisista. Sí, viene de un personaje de la mitología griega
de Narciso, Ujú. ¿sí? Y él estaba, siempre, dice que iba siempre al río Okey. a, a pasear, iba de paseo por sus jardines e iba al río, Ujú, y nadie sabía dónde iba realmente Narciso. Y ujú. Narciso iba al río a mirarse en las aguas del río, En el reflejo del agua. en el reflejo del agua, Mire. y él terminó enamorándose de él mismo, ¿sí? Ajá. De ahí viene el narcisismo. Ujú. Pero lo más triste que el enamorado de sí mismo siempre iba al río hasta que decidió, se amaba tanto a sí mismo que se fue a tratar de coger la imagen que él tenía y se ahogó. Ay, mira. Bueno, qué historia tan triste. Pero bueno, entonces mira, Bueno, eso volviendo, dice, la mitología, ¿cierto? de eso hay muchas cosas, muchos mitos y cosas que no son ciertas, por supuesto. Mira, Nico, Pero había eso algo que enseña. quería que nos comentaras un poquito más. Estábamos hablando de que cuando uno pierde esa motivación, y yo te pregunté que qué herramientas te han funcionado. Entonces, tú me hablabas de 3 partes. ¿Nos puedes volver a contar sobre cada parte y qué hacen? Bueno, como te dije ahorita, es necesario que alguien bueno, una de las cosas para salir es que no puedo salir solo. Yo necesito siempre alguien que me guíe. ¿Y que me guíe en qué? En mirar dentro de mí. Ajá. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Descubrir realmente quién soy. ¿Y quién es ese quién? ¿Quién soy? ¿Cómo fui diseñado? Ujú, ¿Sí? ¿Cómo es mi naturaleza tanto externa como interna? ujú, ¿Sí? Y yo te decía que el ser humano tiene tres partes. Bueno, básicamente se divide en dos, una física y otra espiritual. ujú, La parte espiritual tiene dos áreas, una es la psíquica, la mente, ujú, y la otra, la parte espiritual, ujú. el espíritu. Esas dos están fundidas en una sola, pero tienen funciones diferentes. ¿Sí? También tenemos el cuerpo, ¿cierto? Claro, y está la parte física, la Okey. que todos podemos ver, ¿sí? Que Ujú, viene a ser como la casita donde vivimos, que tiene todos los colores, sabores y olores, ujú, nuestro cuerpo. Y eso es importante conocerlo, primero para salir. Segundo, ujú. como yo te dije ahora, identificar qué es lo que ha hecho que se frustraran mis sueños, qué es lo que me causó dolor, cuál fue el trauma, el Sí. origen de mi trauma, ¿sí? Y segundo y tercero que todo, ¿sí? Eh, pues, digamos, buscar sanidad en esa área, ¿sí? De hecho, una de las cosas más curativas es identificarlo, ¿sí? Ajá. Porque a veces uno no sabe por qué está así, la mayoría de las personas no lo sabe, Sí, sí. ¿sí? Y es porque se desconocen que tenemos una parte interior que es espiritual y que es muy sensible. Y cuando es herida, cuando mis sentimientos son heridos, por lo regular, por seres que amamos, porque eso es lo más tremendo, ya sea un amigo, un familiar o personas que debieran protegerme, Ujú. ¿sí? Que instintivamente confié en ellas, Claro. entonces me fallaron, me Sí. defraudaron, y si yo no identifico también la razón por la cual lo hicieron, no Ujú. voy a entender. Claro. Sí, entonces ahí viene un proceso de identificación paulatina que no viene de la tarde a la mañana, Ujú. ¿sí? Y con ese mentor, con ese sensei, como dicen en los orientales, ese ¿cómo es que se le dice? ¿Cuál? Ajá. Sensen, el maestro, de Ah, las sensei. artes, sí, Sí. sensei, Ajá, sí, sí, del sí. maestro de las Artes artes orientales, o de las artes marciales. marciales, Claro, artes sí. orientales, sí. Esto es muy importante. Sí, a mí me fascina toda esta filosofía que ellos usan porque habla de la sanidad de nuestras emociones y sentimientos, Ajá. de identificar lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros somos fuertes interiormente, podemos afrontar cualquier situación externa. Okey. Vamos a retroceder un poquito, ¿listo? Mira, yo sufría mucho de ansiedad cuando, o sea, creciendo, pero era porque tenía el faltante de un padre, ¿cierto? Me crié con mi padrastro, pero en mi mente, a pesar de haber tenido mi padrastro, yo nunca entendí por qué mi papá biológico no me hubiera querido, o sea, no hubiera querido estar a mi lado, ¿cierto? Y eso me llevó a tomar muchas malas decisiones, en mi, ¿no? En mi crecer. Em, una de las cosas que me ayudaron a mí, fue cuando empecé pues, a tener, pues, sesiones con su esposa, ¿no? Con Betty, y ella me enseñó la parte mental, la parte, física y la parte espiritual. ¿Pudiéramos contarle al público un poquito de cada parte para que ellos,
entiendan un poquito mejor cómo uno puede empezar a sanar esas áreas de la vida, esos faltantes o vacíos que uno tiene. Sí, es importante decir que el hombre eh, eh, consta de 3 áreas, pero 2 de ellas son espirituales, o sea, nosotros somos mucho más que lo que vemos, ¿sí? Ujú, Somos mucho más espíritu que lo que nosotros somos exteriormente, ¿sí? Aunque nosotros en nuestra vida cotidiana creamos que dependemos más de nuestro cuerpo que de nuestro interior, pero no es cierto. Nosotros somos y esa parte espiritual es la que trasciende ujú, más allá, la que no se va a quedar aquí. Entonces, am, a ver, la parte, para resumirte esto, la parte emocional es aquella, o la parte, lo llamamos el alma, es ujú, donde están las emociones y los sentimientos, es la que se comunica con los seres que están a nuestro alrededor. ujú, Está diseñada para comunicarnos con nuestros semejantes o ujú, con el mundo, con la naturaleza, con todo, ¿sí? ujú, En nuestro mundo exterior, ¿sí? Especialmente con las personas. Ahora, nuestro cuerpo es la parte que se comunica con el medio ambiente, ujú, donde están nuestros sentidos, eso del tacto, el oído, el olfato, ujú. etcétera, etcétera. Nuestros 5 o 6 sentidos, cualquiera que estemos pensando. Hay unos que dicen que tenemos hasta 7 sentidos, pero bueno, esa es una parte. Y la parte espiritual, Ujú, ¿sí? Que en mi percepción y en lo que he aprendido es la más importante. O sea, somos por excelencia seres espirituales, ujú, por eso nos atrae tanto lo espiritual. Lo espiritual nos fascina. Todo lo que tenga que ver con la espiritualidad o con los espíritus. ujú, Que eso está muy de moda. ujú. Detectar es que espíritus, cosas etéreas, lo que no vemos, Claro, así que claro. no es perceptible a nuestros ojos. Esa parte está diseñada precisamente, o sea, nuestro espíritu está diseñado, se le llama también el alma, está diseñado para relacionarnos con el mundo espiritual, Ujú, ¿sí? Porque existe un mundo espiritual. claro. Entonces, preguntándote, ¿qué crees tú que podemos hacer cada día? O sea, de día a día, o sea, ¿qué cosita pequeña podemos hacer cada día para llegar a vivir, o sea, al máximo? Wow, día a día, tomarse un buen cafecito. Ay, yo también me encanta el café. Mire, mire, si nosotros queremos vivir al máximo día a día, Ujú, tenemos que aprender a hacer lo que nos gusta, ajá, con gusto, ¿sí? Mire, la verdad, no podemos espiritualizarlo todo. Nosotros tenemos que aprender a hacer cada día lo que nos gusta. En otra ocasión yo les contaba que, por ejemplo, si mi trabajo no es de mi agrado, ujú, yo no, o sea, no lo voy a disfrutar. Mire, el trabajo que yo hago debía ser algo que yo disfruto. La gente dice que cuando disfruta su trabajo, no trabaja, ¿sí? Es parte de el disfrutar la vida al ujú, máximo, ¿sí? Entonces, de eso yo vivo agradecido todos los días, porque a mí me encanta mi trabajo, ujú, ¿sí? Yo vivo por mi trabajo y mi trabajo es una de las más grandes motivaciones para seguir adelante, ujú, aunque ese trabajo no siempre trae grandes satisfacciones, ujú, no importa, eso es parte de la vida, ¿sí? Pero yo creo que para retomar cada día debo aprender a disfrutar cada momento que la vida me da, ujú, ¿sí? Mi cafecito, empezando por mi cafecito de la mañana, ujú. ¿sí? Y de qué manera yo debo levantarme cada día para retomar mi agenda, ¿sí? Claro, Eso es muy importante. El día va a ser como tú lo empieces en la mañana. claro, lo primero que tú hagas. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y para los que nos están viendo, por habernos visto. Vive al máximo. Y Nicolás, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. A ti, claro, muchas gracias y a todos los que nos escuchan y nos ven. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias a ustedes. Chao.